Usted está escuchando Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Proclamamos la majestuosísima santidad de la más maravillosa y santa mujer, la Santísima Virgen María. Pongamos la mirada en ella y de esta forma comprendemos por qué el ángel del Señor la llamó: llena eres de gracia. En tiempos donde la virtud se degrada día a día, es imperioso ir a Santa María, mediadora de todas las gracias y corredentora en la salvación de los hombres. ¿Cómo no decir gracia plena? Dedicado a nuestra Santísima Madre, Santa María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. En Convicción Radio. ¿Qué tal, queridos amigos? Les doy la bienvenida a un nuevo programa Gracia Plena. Conduce Evelyn Aguilera. En nuestros programas anteriores hemos estado tratando acerca de la verdadera devoción a la Santísima Virgen de acuerdo al libro escrito por San Luis María Guiñón de Montfort, que se llama Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen. Específicamente, en nuestro capítulo anterior, estábamos analizando que necesitábamos un mediador para con el mediador que es Jesucristo. Ese mediador era la Santísima Virgen. En esta ocasión analizaremos el capítulo 3 del libro, haciendo alusión a la elección de la verdadera devoción a Nuestra Señora. Asentadas las 5 verdades que hemos venido estudiando, estas son: que Jesucristo es el último fin de la devoción a la Santísima Virgen, a que pertenecemos a Jesucristo y a María en calidad de esclavos, a que es necesario vaciarnos de lo malo que hay en nosotros, a que necesitamos un mediador para con el mediador Jesucristo, y que es muy difícil conservar la gracia y los tesoros de Dios. Es menester ahora que nunca hacer una buena elección de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, pues hoy más que nunca corren gran número de falsas devociones a la Virgen, que fácilmente podríamos tomar por verdaderas. El demonio, a guisa de moderno falso y de ladrón astuto y experimentado, ha seducido y condenado ya tantas almas por las falsas devociones a Nuestra Señora, que cada día se sirve de su experiencia diabólica para engañar a otras, entreteniéndolas y haciendo que duerman en el pecado so pretexto de algunas oraciones mal dichas y de algunas prácticas exteriores que él les inspira. Así como un falsificador de moneda no falsifica generalmente más que el oro y la plata, y rara vez los otros metales, porque no valen la pena, del mismo modo el espíritu maligno no falsifica las otras devociones
tanto como las de Jesús y María: la devoción a la Sagrada Comunión y la devoción a Nuestra Señora, que son, entre las otras devociones, lo que el oro y la plata entre los metales. Importa, pues, en gran manera conocer, primero, las falsas devociones a la Virgen para evitarlas y la verdadera para alabarla. Y segundo, entre tantas y tan diferentes prácticas de la verdadera devoción a Nuestra Señora, ¿cuál es la más perfecta, la más agradable a María, la más gloriosa para Dios y la más eficaz para nuestra santificación, a fin de que nos aficionemos a ella? Artículo 1. Caracteres de la falsa y de la verdadera devoción a Nuestra Señora. Primero, falsos devotos y falsas devociones a la Virgen. 7 clases encuentro de falsos devotos y de falsas devociones a la Virgen. A saber, primero, los devotos críticos. Segundo, los devotos escrupulosos. Tercero, los devotos exteriores. Cuarto, los devotos presuntuosos. Quinto, los devotos inconstantes. Sexto, los devotos hipócritas. Séptimo, los devotos interesados. Ahora analizaremos cada uno de estos devotos. Empezaremos por analizar a los devotos críticos. Son por lo común sabios orgullosos, altaneros y pagados de sí, que en el fondo tienen alguna devoción a la Virgen, pero que critican casi todas las prácticas de piedad con que las gentes sencillas honran ingenua y santamente a esta buena madre, solo porque no se acomodan a su fantasía. Ponen en duda todos los milagros e historias referidas por autores dignos de fe o sacadas de las crónicas de las órdenes religiosas que atestiguan la misericordia y el poder de la Santísima Virgen. No saben mirar sin lástima a las personas sencillas y humildes arrodilladas ante un altar o una imagen de la Señora, o tal vez en medio de una calle para rogar a Dios, y hasta las acusan de idolatría, como si adorasen la madera o la piedra. Por lo que a ellos les toca, dicen que no gustan de esas devociones exteriores, ni son tan cándidos que se presten a creer tantos cuentos e historias como corren acerca de la Santísima Virgen. Si se les recuerdan las admirables alabanzas que los santos padres tributan a María, o responden que hablan como oradores hiperbólicamente, o dan una falsa interpretación a sus palabras. Esta clase de falsos devotos, gente orgullosa y mundana, es mucho de temer, y hacen un daño incalculable a la devoción de Nuestra Señora, alejando de ella definitivamente a los pueblos sobre pretexto de desterrar abusos. En segundo lugar, tenemos a los devotos escrupulosos. Son personas que temen deshonrar al hijo honrando a la madre, rebajar al uno al ensalzar a la otra. No pueden sufrir que se den a María las justísimas alabanzas que se le tributaron los santos padres. A duras penas toleran que haya más gente arrodillada delante de un altar de María que delante del Santísimo Sacramento, como si lo uno fuese contrario a lo otro, o como si los que oran a la Virgen no orasen a Jesucristo por medio de ella. No quieren que se hable tanto de la Madre de Dios, ni que los fieles acudan tantas veces a ella. He aquí algunas frases que les son frecuentes. ¿Para qué sirven tantos rosarios, tantas congregaciones y tantas devociones exteriores a la Virgen? ¡Cuánta ignorancia hay en eso! Esto es, hacer de nuestra religión una mojiganga. Hábleme usted de los devotos de Jesucristo. Y al pronunciar este nombre, lo digo entre paréntesis, con frecuencia dejan de descubrirse. A Jesucristo es a quien se ha de recurrir,
Él es nuestro único mediador. Es menester predicar a Jesucristo. Esto es lo sólido. Y todo esto que dicen es verdad en cierto sentido, pero según ellos lo explican para combatir la devoción a Nuestra Señora. Es muy dañoso y un lazo sutil del maligno espíritu, so pretexto de bien mayor. Porque jamás se honra tanto a Jesucristo como cuando más se honra a su madre, porque no se la honra sino con el intento de honrar más perfectamente a Jesucristo. Ni vamos a ella, sino como al camino para llegar al término a que aspiramos, que es Jesús. La Santa Iglesia, con el Espíritu Santo, bendice primero a la Madre y después al Hijo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. No porque la Santísima Virgen sea más que Jesucristo o igual a Él, lo cual sería una herejía intolerable, sino porque para bendecir más perfectamente a Jesucristo es menester bendecir antes a María. Digamos pues, con todos los verdaderos devotos de esta celestial Señora, contra esos falsos devotos escrupulosos, bendita eres, María, entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora analizaremos a los devotos exteriores. Son personas que cifran toda su piedad con María en prácticas externas, que no gustan más que del exterior de la devoción a la Virgen, porque carecen de espíritu interior, que rezan muchos rosarios atropelladamente, oyen muchas misas sin atención, asisten a las procesiones sin devoción, pertenecen a todas las cofradías sin enmendar su vida, sin mortificar sus pasiones, sin imitar las virtudes de esta benditísima Virgen. Solo gustan lo sensible de la devoción, sin buscar lo sólido. Si no experimentan algo sensible en sus prácticas espirituales, creen que no hacen nada, se desalientan y lo abandonan todo o lo hacen por rutina. El mundo está lleno de esta clase de devotos exteriores, y no hay gente que más critique de las personas de oración, que ponen empeño en lo interior como lo más esencial, aunque sin menosprecio al exterior, de modestia, que acompaña siempre a la devoción verdadera. El cuarto tipo de devotos son los devotos presuntuosos. Son pecadores entregados a sus pasiones o amigos del mundo, que con el hermoso nombre de cristiano y el devoto de la Santísima Virgen, esconden o el orgullo, o la avaricia, o la lujuria, o la embriaguez, o el prejuicio, la maledicencia, o la injusticia, que duermen pacíficamente con sus hábitos perversos, sin hacerse mucha violencia para corregirse, confiado en que son devotos de la Virgen, que se prometen que Dios les perdonará, que no morirán sin confesión y que no se condenarán porque rezan su rosario, ayunan los sábados, pertenecen a la cofradía del Santo Rosario o del Escapulario o a alguna de sus congregaciones, llevan el hábito o la cadenilla de la Santísima Virgen, etc. Cuando se les dice que su devoción no es más que una ilusión del demonio y una presunción perniciosa, capaz de llevarlos a su perdición, no lo quieren creer. Dicen que Dios es bueno y misericordioso y que no nos ha criado para condenarnos, que no hay hombre que no peque, que ellos no morirán sin confesión, que basta un buen Señor peque a la hora de la muerte. Sobre todo esto, que ellos son devotos de la Virgen, que llevan el escapulario, que todos los días rezan puntualmente y sin respeto humano 7 Padre Nuestro y Ave Marías en su honor. Y aún alguna vez el rosario, incluso el oficio de Nuestra Señora, y que ayunan. En confirmación de lo que dicen y para cegarse más, alegan varias historias, verdaderas o falsas, que para ellos poco importa, las cuales han oído o leído en libros, donde se asegura que personas muertas en pecado mortal, sin confesión,
porque durante su vida habían rezado algunas oraciones o ejercitado algunas prácticas de devoción a la Virgen, resucitaron para confesarse, o su alma permaneció milagrosamente en el cuerpo hasta la confesión, o a la hora de la muerte obtuvieron por la misericordia de María la contrición y el perdón de los pecados, y por consiguiente se salvaron, y así esperan ellos la misma suerte. Porque ¿cómo puede decir con verdad que ama y honra a la Virgen el que con sus pecados hiere, traspasa, crucifica y despiadadamente ultraja a Jesucristo su Hijo? Si María se creyese obligada a salvar con su misericordia a esta clase de gente, autorizaría el crimen y ayudaría a crucificar y ultrajar a su Hijo, y esto ¿quién osaría jamás pensarlo? Digo que abusar así de la devoción a Nuestra Señora, que después de la devoción a Jesucristo en el Santísimo Sacramento es la más santa y la más sólida, es cometer un horrible sacrilegio, que después de la comunión sacrílega es el mayor y más indigno de perdón. Confieso que para ser verdadero devoto de Nuestra Señora no es absolutamente necesario ser tan santo que se evite todo pecado, aunque esto sería de desear, pero sí es menester a lo menos, nótese bien lo que voy a decir, primero, mantenerse en una resolución sincera de evitar al menos todo pecado mortal que ultraja tanto a la madre como al hijo. Segundo, hacerse violencia para evitar el pecado. Y tercero, inscribirse en cofradías, rezar los 5 o los 15 misterios del rosario u otras oraciones, ayunar los sábados, etc. Todo esto es maravillosamente útil para la conversión de un pecador, aunque esté endurecido. Y si uno de ellos, aunque tenga ya un pie en el abismo, le aconsejo practique alguna de estas devociones, pero a condición que las haga solo con intención de obtener de Dios, por intercesión de María, la gracia de la contrición y del perdón de los pecados, y de vencer sus malos hábitos, y no para permanecer pacíficamente en estado de pecado contra los remordimientos de su conciencia, el ejemplo de Jesucristo y de los santos y de las máximas del Santo Evangelio. Los devotos inconstantes. Son los devotos de la Virgen a intervalos y por arranques. Tan pronto son fervientes como tibios. En un momento parecen dispuestos a hacerlo todo por su servicio, y poco después ya no son los mismos. De pronto abrazan todas las devociones marianas, entran en todas sus cofradías y luego no cumplen sus reglas con fidelidad. Se mudan como la luna, y María los pone debajo de sus pies como la media luna, porque son variables e indignos de ser contados entre los servidores de ella, los cuales tienen por herencia la fidelidad y la constancia. Más vale no cargarse con tantas oraciones y prácticas devotas y hacer menos, pero con amor y fidelidad, a pesar del mundo, del demonio y de la carne. El sexto tipo habla de los devotos hipócritas. Hay además otros falsos devotos de la Virgen, que son los devotos hipócritas, que cubren sus pecados y sus malos hábitos bajo el manto de María, a fin de pasar a los ojos de los hombres por lo que no son. Y por último, tenemos a los devotos interesados. Quedan por fin los devotos interesados, los cuales solo recurren a la Virgen para ganar algún pleito, para evitar algún peligro, para curar de alguna enfermedad o por alguna otra necesidad de esta índole, sin la cual no se hubieran acordado de ella. Y unos y otros son falsos devotos, moneda que no corre delante de Dios y de su Santísima Madre.
Pues bien, queridos amigos, hemos analizado a los 7 tipos de devotos incongruentes que, según San Luis María Griñón de Montfort, no cumplen con lo que realmente necesita nuestra Santísima Virgen. Siguiendo con nuestro segundo bloque, hemos venido tratando, desde capítulos anteriores, la Virgen María en la Medalla Milagrosa, escrito por don Miguel Gómez. Hoy analizaremos la Medalla Milagrosa Invita a la Oración. La oración tiene una relación directa con el plan salvífico de Dios. La oración es la respuesta a la palabra de Dios. Oración es adoración de la persona divina que revela Dios. Es alabanza de su perfección infinita. Es deseo de un bien, de quien es el bien infinito y fuente única de todo bien. Es fragancia de gratitud perenne a quien todo lo debemos. Es vivencia y experiencia de la proximidad paternal de Dios. Así oraréis, Padre nuestro, que estés en los cielos. Toda la vida de Jesús es oración al Padre. En el seno materno ya ora. En los brazos de la cruz ora. Padre, perdónales. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sublime en su oración sacerdotal. Jesucristo es maestro de oración. Señor, enséñanos a orar. La oración diaria de Jesús era la plegaria de los salmos, de los cuales, dice San Agustín, no sabiendo el hombre alabar a Dios dignamente, Dios mismo se alaba a sí mismo. El hombre repite la alabanza divina. La Virgen María es el mejor discípulo de su Hijo en la ciencia de la oración. María está en oración. Cuando el ángel le anuncia su maternidad divina, pide al cielo envíe su rocío, el Mesías prometido. María aparece en Caná orando, pidiendo a su Hijo. Ella no realiza el milagro. Pide un bien temporal y alcanza este, y el bien espiritual le da la fe a los discípulos. María está presente en la oración de la Iglesia naciente en el cenáculo. María nos revela su corazón sobre todo en la oración del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Alabanza, Dios sobre todo. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Es su Hijo, su Dios su Salvador. También María ha sido redimida por Jesús. Jesús es la fuente perenne de alegría para el alma de María, porque ha mirado la humillación de su esclava. Quien ora reconoce su condición limitada de criatura. María confiesa la verdad. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. El Espíritu del Señor habla por sus labios. Ella es la reina de los profetas. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. María es maravilla de las maravillas de Dios. Todo en ella es obra de Dios. Su nombre es santo. Dios es el santo, el único Dios, principio y fin de cuanto existe. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios es justo. El hombre toma una doble actitud ante él, humildad o soberbia, amigo o enemigo de Dios. Acepta a Dios como es o se acepte a sí mismo en lugar de Dios. Dios hará justicia. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia
como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Esto acontece en Lucas, del versículo 46 al 55. Siguiendo con nuestro segundo bloque, hemos estado tratando, desde programas anteriores, la Virgen María en la Medalla Milagrosa, escrito por don Miguel Gómez. Hoy analizaremos el sacrificio de Jesús en la Medalla Milagrosa. La Virgen María ha grabado en la Medalla Milagrosa el signo de la cruz. La Medalla Milagrosa es la medalla de la cruz. La Virgen ha colocado la cruz coronando y apoyándose en la letra M, que representa la persona y obra de María. María aparece en la medalla al pie de la cruz, como estuvo en el Calvario, recibiendo la eficacia de su sangre, del Hijo, que es su Dios y es su Redentor. Ella también ha sido redimida. Por ella también ha muerto Jesús. Podemos admirar el inmenso amor que desbordaba su corazón. Comprendemos por qué la Virgen ha colocado la cruz en la medalla. María está al pie de la cruz compartiendo el sacrificio de Jesús. La unión de la Madre con el Hijo en la obra de la redención alcanza su culminación en el Calvario, donde Cristo asimismo se ofreció inmaculado a Dios y donde María estuvo junto a la cruz, sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con ánimo materno a su sacrificio, adhiriéndose amorosamente a la inmolación de la víctima engendrada por ella y ofreciéndola a ella al Padre eterno. Para perpetuar en los siglos el sacrificio de la cruz, el Salvador instituyó el sacrificio eucarístico. Debajo de la cruz, en la medalla, puso la Virgen el corazón de Jesús, coronado de espinas, como estuvo su cabeza en la cruz, y el corazón de María traspasado por una espada, como se lo anunció el anciano Simeón cuando presentó su hijo en el templo de Jerusalén. La Virgen dijo a Santa Catalina: la cruz, la letra M y los sagrados corazones lo dicen todo. La cruz revela el amor infinito del Padre que nos entregó a su propio Hijo. La cruz revela el amor infinito de Jesús a su Madre y a toda la humanidad. La cruz es fruto del amor, como la redención es fruto de la cruz, como el sacrificio del altar es vivencia y reiteración del sacrificio de la cruz. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Me amó y se entregó por mí, escribe el apóstol Pablo en nombre de todos los redimidos. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre que será derramada por todos. Jesucristo, Hijo de Dios, nos amó y ha lavado con su sangre nuestros pecados. Quien lleva al cuello la medalla milagrosa, lleva también y acepta la cruz de Cristo. La cruz es nuestra salvación. María es inmaculada por el sacrificio de la cruz de Cristo. La Iglesia nace del costado abierto de Cristo en la cruz. Jesucristo, desde la cruz, nos da a María por madre. La Virgen, en la medalla milagrosa, nos invita a llevar la cruz de Cristo sobre el pecho y hacer con frecuencia el signo de la cruz sobre nuestra persona y aceptar la cruz que el Señor nos entrega en la vida y ayudar a los hermanos que cargan la cruz de la pobreza o de la enfermedad. Pues bien, queridos amigos, hemos concluido el programa Gracia Plena. Espero de verdad que este capítulo haya sido realmente aportativo para todos nosotros. Que Dios nos bendiga
y nos vemos en un próximo Gracia Plena. Usted está escuchando Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Proclamamos la majestuosísima santidad de la más maravillosa y santa mujer, la Santísima Virgen María. Pongamos la mirada en ella y de esta forma comprendemos por qué el ángel del Señor la llamó: llena eres de gracia. En tiempos donde la virtud se degrada día a día, es imperioso ir a Santa María, mediadora de todas las gracias y corredentora en la salvación de los hombres. ¿Cómo no decir gracia plena? Dedicado a nuestra Santísima Madre, Santa María, Madre de Dios y de la Santa Iglesia. En Convicción Radio.